Buenas tardes a todos los presentes de esta sala virtual y a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook de la señal de RTV San Marcos. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Antes de iniciar, veamos las normas de convivencia. Bien, les doy la bienvenida a todos los presentes. Nuevamente los saludo Los saludo en nombre del Vicerrectorado Académico y de las unidades de asesoría y orientación al estudiante, que mes a mes estamos realizando estas actividades dirigidas a la comunidad universitaria. Muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy, de manera muy especial. También queremos agradecer la presencia de nuestra invitada, la doctora Alexandra Delgado Rivera, quien gentilmente ha aceptado la invitación para ser ponente del tema Estrategias de aprendizaje para un óptimo rendimiento académico. A continuación, daremos las palabras a nuestro vicerrector académico de pregrado, el doctor Carlos Cabrera Carranza, quien gracias a su apoyo a las SUNAYOES de las facultades, que estamos realizando estas actividades extracurriculares de manera mensual para el beneficio de toda la comunidad universitaria. Adelante, doctor Cabrera. Buenas tardes. Buenas tardes, de todo estimado público que nos acompaña el día de hoy. A nombre del Vicerrectorado Académico de Pregrado le doy la más cordial bienvenida. En este momento me encuentro yo en la Casón de San Marcos porque estamos en una reunión de trabajo con los decanos y todo el cuerpo de funcionarios y personal para poder ver el presupuesto, pero siempre estamos aquí presentes para poder apoyar en estas iniciativas que tienen las unidades de orientación al estudiante SUNAYOE de las facultades, a quien agradezco también su apoyo desde ahora. Y a todos los presentes están justamente darle la bienvenida a este evento que organiza la SUNAYOES, que tiene como objetivo brindar las herramientas tanto a docentes y estudiantes para el manejo y uso de las estrategias de aprendizaje, que hoy en día es muy importante conocerlas y mucho más en esta etapa de virtualidad que vivimos o de semipresencialidad, porque esto nos va a permitir justamente que en este proceso de enseñanza-aprendizaje podamos lograr un óptimo rendimiento académico para nuestros estudiantes, para diferentes facultades. Entonces, es muy importante y agradecemos a todos los presentes justamente por su asistencia, ¿no? Y espero que esto tenga la mayor acogida y puedan ustedes recoger el mayor aprendizaje de todos los expositores, a quien también le doy mi agradecimiento, porque reconozco prácticamente que esto va a permitir que el uso de estas estrategias van a permitir potencializar las habilidades y desarrollo de las habilidades, ¿no? Por tanto, es muy importante hoy en día conocer los procedimientos, las actividades y técnicas que nos permitan conocer nuevos conceptos y así fortalecer los que ya hemos obtenido. A nombre del Vicerrectorado le doy la bienvenida y declaro inaugurado el presente evento de estrategias de aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, continuando con nuestra programación, la conferencia de hoy, como ya se ha mencionado, es estrategias de aprendizaje. Nosotros estamos en un ámbito académico bastante importante, que es la universidad. Nos preparamos para la formación de futuros profesionales, por ende el tema es sumamente importante. El día de hoy estos temas están dirigidos especialmente para los docentes de las diversas facultades, los que realizan las tutorías y en general. Gracias, doctor, por las palabras de presentación y bienvenida. Y bueno, vamos a continuación a dar la bienvenida
a la doctora en filosofía, Alexandra Delgado Rivera, quien es psicóloga clínica, especialista en temas de drogas por la Universidad Liverpool en educación superior. Sus temas de investigación están relacionados al estigma en salud mental y al aprendizaje colaborativo para un buen vivir. Ha trabajado como directora nacional del Consejo Nacional de Drogas de Ecuador, como directora de educación en el Ministerio de Educación, docente e investigadora en varias universidades e investigadora y consultora para entidades públicas y privadas a nivel internacional. También labora en la práctica privada en atención psicológica. Le vamos a dar nuevamente la bienvenida, pero antes queremos recordarles a nuestros asistentes que vayan, de repente apaguen sus micros para que no perturben el proceso de la conferencia. Adelante, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por la bienvenida. Mis saludos fraternos para todas las personas que hacen la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para todos los queridos y queridas colegas que están conectados también. Espero sea un espacio para poder ir entre todos dialogando y revisando un tema que obviamente nunca dejará de ser necesario pensarlo, repensarlo y seguirlo revisando, porque obviamente la época nos exige una continua revisión de nuestras prácticas educativas. He estado recuperándome del COVID, la verdad, en estos días, así que les pido paciencia si es que en algún momento necesito un poquito de agua o de té, les voy a pedir un poquito de comprensión en ese sentido. Bueno, la verdad es que cuando se me planteó la propuesta de este tema, me pareció un tema supremamente interesante y muy retador, les soy sincera, por varios temas. Creo que el tema desde las herramientas para generar un proceso de enseñanza-aprendizaje siempre han sido un tema de debate continuo. Sin embargo, en esta época actual, post-pandemia, de muchas maneras hablamos ya ni siquiera de una post-pandemia, sino de una post-sindemia, en donde América Latina ha tenido que venir recuperándose no solamente a nivel de todo un ejercicio de salud pública que ha obligado a esta pandemia, sino también a varios escenarios políticos, sociales, económicos, que obviamente se han generado a partir de la pandemia, que nos exigen como educadores, como educadoras, repensar nuevamente sobre el aprendizaje, repensar nuevamente qué es lo que debemos enseñar, qué es lo que debemos de alguna forma compartir, hacia dónde apunta la educación en esta nueva época de vida, porque definitivamente el hecho de la pospandemia nos sitúa en un momento histórico muy distinto del que vivimos tal vez en el 2019 previo a la pandemia. Y los retos definitivamente son gigantes, no solamente a nivel tecnológico, no solamente a nivel de herramientas, sino también a nivel de para dónde apunta la educación, a qué le vamos a llamar óptimo, aprender, cuál es el aprendizaje que vamos a pensar lo necesario para esta época histórica que cruza nuestra América Latina y de alguna forma cuáles serían esas herramientas que podrían acompañarlo. Por ello, considero que la propuesta o las ideas que voy a compartir en estos minutitos van a ser un primer pincelazo de algo que tendremos que seguir construyendo de manera conjunta entre estudiantes, docentes, investigadores y en general con las comunidades de lo que es lo que realmente ahora nuestra población necesita que miremos a nivel de aprendizaje. Por una parte, me cuestiono, la verdad, ¿no? Lo que siempre creo que ha sido un cuestionamiento frecuente, principalmente en América Latina, del aprendizaje como una forma emancipadora para el ser humano, versus también esta idea del educador proveyendo información hacia un recipiente que de alguna forma se llena, ¿no? Que sería el estudiante. Me inclino a pensar que definitivamente en esta construcción vamos a ser las dos partes, actoras principales de un proceso que ojalá pueda ser emancipador, que ojalá nos permita levantarnos como sociedades,
después de una pandemia y que definitivamente nos permita construir el aprendizaje que requieren nuestras sociedades. Y esto tiene que pasar por varios filtros de crítica, ¿no? Uno de ellos es el tema de la memorización. Creo que a lo largo del camino de los procesos de aprendizaje, uno de los procesos que se han cuestionado muchísimo es la memoria y la función de la memoria en ellos. Lo pongo sobre la mesa para que discutamos porque hay algunos temas que también tienen que ser entendidos, ¿no? Si bien muchos podríamos estar de acuerdo en que no queremos un aprendizaje recitado, homogeneizante, tampoco creo que podríamos decir que algún tipo de aprendizaje podría cursar sin la función de la memoria, así que creo que es algo que también lo pongo sobre la mesa, porque obviamente nuestro siglo y principalmente después de la pospandemia requiere definitivamente un desarrollo de habilidades de aprendizaje continuo en un contexto totalmente diferente. Si bien antes apuntábamos en algunas universidades del mundo, como Harvard, como el MIT, como tal vez algunas universidades inglesas, a los sistemas híbridos de aprendizaje, también es verdad que en América Latina esto todavía no era tan revisado. Sin embargo, luego de la pospandemia simplemente es el escenario que existe. El Banco Mundial y algunas otras organizaciones mundiales ya no conciben que los sistemas educativos, los sistemas de salud y en general los sistemas laborales vuelvan a ser 100% presenciales. Lo más probable es, apuntan ellos, a pensar en sistemas híbridos, tanto en educación como en otros momentos. Ello definitivamente nos exige pensar cuál es la educación que en este momento requerimos desarrollar, cuáles son los conocimientos y habilidades nuevas que tal vez necesitamos ir generando, y ello obviamente se discute ya en las habilidades del siglo XXI y cuáles eran las competencias y destrezas que de alguna forma nuestros estudiantes en este siglo requerían, poniéndole un escenario totalmente rápidamente evolucionado en la situación de pospandemia. Y les decía lo de la memoria porque, bueno, si bien es un planteamiento que se escucha mucho y de alguna forma, pues, hemos venido incluso algunas personas compartiendo cierta parte de ese saber, no podríamos tampoco decir que de alguna forma la memoria no tenga una función en el aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de que no queremos memorización, realmente, ¿qué es lo que realmente estamos queriendo mencionar? Y para ello, la primera cosa que quisiera poner sobre la mesa es que más allá de toda una propuesta conceptual ética que obviamente tenemos que tomar como universidades y como docentes frente a lo que necesitamos como sociedades ir desarrollando en esta época, también hay que reconocer que existen bases ahí fundamentales que generan procesos de aprendizaje, como por ejemplo un cerebro, y un cerebro que definitivamente tiene una función que es la memoria, que nos permite también ir aprendiendo cosas. Y quisiera partir por ello porque revisando un poquito cuáles son los aprendizajes que de alguna forma nos permiten, o estrategias de aprendizaje, o mejor, más que nada, formas pedagógicas de acercarnos al estudiante, el aprendizaje activo ha sido algo que en las últimas épocas ha venido sonando bastante. Y lo quiero poner como propuesta sobre la mesa porque me parece interesantísima la evidencia que existe esto en función de las investigaciones también a nivel cerebral y de las respuestas de aprendizaje que existen en el cerebro. Y obviamente también algunos avances que se han dado tanto en herramientas tecnológicas como en algunos procesos de aprendizaje que permiten ir mirando al aprendizaje activo en plataformas híbridas y lo que permite también el pensamiento de ir generando procesos constructivos de aprendizaje. Así que lo primero que dejo sobre la mesa es pensar qué pasa en nuestro cerebro cuando aprendemos, ¿no? ¿Cómo es que aprendemos? Creo que voy a darle una pequeña repasadita muy, muy, muy general a esto para ponernos todos en ambientes. Y bueno, lo primero que quisiera poner sobre la mesa es que efectivamente la sinapsis, esta conexión que se da entre neuronas de maneras continuas todo el tiempo cuando principalmente aprendemos algo nuevo, ocurre obviamente ante estímulos externos y se activan a través de células sensoriales generando información que se transmite. Hasta ahí creo que es algo que de alguna forma lo tenemos siempre muy claro. Sin embargo, hay algo que es importante recordar y es que cuantas más células nerviosas, mientras más áreas estén vinculadas en un proceso de aprendizaje, pues más profunda será la información que se ancla
las conexiones neuronales que de alguna forma no se usan, pues se debilitan y las conexiones o los rastros o los caminos neuronales que más se estimulan, pues obviamente se hacen mucho más fuertes, generando obviamente ya patrones, hábitos y generando obviamente todo un tema de repetición y de favorecer también el tema de aprendizaje. Así que lo primero que quiero resaltar es la posibilidad que tiene nuestro cerebro en el aprendizaje, principalmente si este es estimulado desde varias áreas cerebrales y ojalá de maneras repetitivas. Luego poco a poco voy a ir aclarando a qué me refiero con la repetición, porque no se trata de la repetición per se. Sin embargo, tenemos que tener claro la primera cosa, y es que el proceso de aprendizaje se da en fases. Y es algo que siempre suelo mencionarles a los estudiantes, incluso cuando ellos van a repasar, generalmente siempre les recuerdo que para el cerebro la primera vez que una información es aproximada, posiblemente ni siquiera sea reconocida. La segunda vez que una información es aproximada, tenemos la impresión de que sí, parece que de esto me hablaron en algún momento. A partir de las repeticiones, este cerebro comienza a reconocerlas como tal, como una información, y en algún punto podría o no comenzar a manipular esta información y a utilizarla de maneras prácticas, que es en donde surge específicamente ya el proceso de aprendizaje. Con ello lo que quiero decir es que la primera consideración que tendríamos que tener como docentes es que por una parte, mientras más estímulos de varios tipos a nivel sensorial podamos generar para el proceso de aprendizaje y ojalá en varias ocasiones, pues estaremos favoreciendo que justamente estas cadenas neuronales pues sean más fuertes y efectivamente podamos provocar un aprendizaje más duradero y un aprendizaje que pueda ser efectivamente usado. Y de ahí es cuando me planteo en el tema del aprendizaje y la memoria, porque si bien generalmente decimos, bueno, no queremos estudiantes que repitan las cosas de memoria, no queremos personas que simplemente sin ningún tipo de criterio puedan evocar algo si no lo han aprendido de manera real. Sin embargo, por el otro lado, tampoco podemos negar que desde el punto de vista fisiológico, el tema de la memoria, de la memorización es una capacidad y es el resultado de modificaciones en la actividad neuronal en función de lo que el ambiente también impacta a nivel cerebral, ¿sí? Gracias justamente a este impacto y a este cambio es que existe la posibilidad de que la información se conserve, que de alguna forma se guarde y el aprendizaje obviamente pueda darse a cabo. Porque si no podríamos almacenar información, hablaríamos de una incapacidad también de aprendizaje, lo que sucede justamente cuando ha existido, por ejemplo, un accidente a nivel cerebral que impide que algunas funciones se ejecuten de una manera específica y por ende no se pueda grabar información. Por ende, la memorización no es que sea algo necesariamente negativo, es que es algo que inicialmente es totalmente necesario en un proceso de aprendizaje, sin embargo, no solamente es eso lo que quisiéramos lograr, no es la meta, sin embargo, es una función importante a nivel del cerebro, es una capacidad, si no tenemos la capacidad de memorizar, pues no podemos manipular esa información para el uso, lo cual dista bastante también de muchas miradas, considero bastante simplistas en el proceso del aprendizaje, que consideran que algo sin necesidad de ser memorizado o trabajado o retado para el estudiante pueda darse un proceso de aprendizaje, ¿no? Por el contrario, el aprendizaje siempre requiere esfuerzo, siempre requiere un reto, sin embargo, la memorización no es el último escalón en la meta de lo que necesitamos generar. La memorización, vale recalcarlo nuevamente, no es una función cerebral localizada que podamos decir que solo se ejecuta a nivel de un área específica, comprende diferentes sistemas muy complementarios de células nerviosas de diferentes áreas del cerebro que cumplen una tarea muy significativa, por ejemplo, la amígdala a nivel de emociones, el hipocampo a nivel, por ejemplo, de lo que podría ser interesante o podernos focalizar en algún tema. Cada área, y de hecho el sistema límbico tiene una gran tarea a nivel de lo que implica la memorización y también otras áreas del cerebro, por supuesto, van a depender muchísimo de incluso que se memorice, qué asignaturas estamos trabajando para que efectivamente diferentes áreas puedan ser incluidas en este proceso. Algo que también lo quiero poner sobre la mesa es la importancia de las emociones en la cognición. Ya varios estudios lo van dejando bastante claro cada vez, y es que
no existe un tipo de aprendizaje que no se dé con emoción. Lo que no emociona en un proceso educativo no se aprende, así de sencillo. Los estudios de neuroimagen de la amígdala, como les comentaba, nos van indicando que el estrés y los estados positivos a nivel emocional van interviniendo en la toma de decisiones. Según la generación de la emoción interna, yo tomo una decisión u otra, y eso obviamente está en el centro de lo que implica el aprendizaje, porque el aprendizaje tiene que ser algo que pueda ser manipulado y utilizado, y por ende que pueda afectar la toma de decisiones. Y hay otros estudios incluso que son un poquito más claros, que vienen trabajándose desde muchísimos años, y pongo uno muy tradicional, pero hay otros mucho más nuevos también que lo confirman, que cada contenido de aprendizaje, sea de percepción, sea de pensamiento, sea de comprensión, sea crítico, sea un juicio, se almacena con una idea emocional. Es decir, que todo lo que de alguna forma es aprendido, primero es recogido bajo un filtro interno que me permite reconocer en base a mi experiencia, en mi historia de vida, algo con lo cual relacionar esto nuevo que estoy experimentando, pero que a su vez va a ser almacenado con emociones muy específicas que no necesariamente están percibidas de manera consciente, pero que de alguna forma se van a recuperar en el futuro, justamente por el contenido emocional con el cual nosotros estamos vinculándonos con esa emoción. Por ende, otro componente importantísimo dentro del aprendizaje es considerar que obviamente tiene que ser una educación que emocione. Y ahí hay incluso algunos estudios mucho más interesantes que nos mencionan al cortisol. Y es que cuando el cortisol, que es esta sustancia química que se segrega en el cerebro, cuando de alguna forma estamos bajo estrés o bajo alguna situación retadora, podría ser muy interesante en el proceso de aprendizaje. Si es un reto que es significativo para el estudiante y sin embargo está a nivel de sus capacidades, es algo que emociona y que va a tratar de lograrse por la sensación de reto del proceso de aprendizaje y de la tarea que de alguna forma se propone. Sin embargo, si el cortisol es elevado, si estoy generando a nivel emocional emociones tal vez un tanto adversas, un tanto más complejas de llevar, como la ira, la frustración, y la meta es muy por encima de las capacidades que tiene la o el estudiante, pues dará el efecto contrario. En lugar de querer comprometerme y emocionarme para lograr la meta, posiblemente abandone el proceso de aprendizaje y lo deje de un lado. Lo cual es bien interesante porque eso nos reta también como docentes a pensar cómo genera un proceso de aprendizaje emocionante sin que sea algo que efectivamente rebase las capacidades de afrontamiento que tiene el estudiante y que obviamente por exceso de frustración, pues lo termine abandonando y lo termine dejando para no realizarlo en ese momento. Por otro lado, también Cunningham hace unas investigaciones bien interesantes sobre dos tipos de sistemas que tenemos a nivel del cerebro. Él nos dice que existen dos sistemas de pensamiento. El sistema 1, un tanto más autónomo, rápido, digamos que menos consciente y elaborado, de respuestas rápidas, pero no necesariamente las correctas. Porque en este sistema tenemos todo lo que es automatizado. Los seres humanos no podemos aprender nuevamente a respirar, a caminar, a hablar. Por ende, todo ello lo tenemos ya generalizado. Para no volverlo a aprender, simplemente pues lo repetimos. De hecho, tenemos algunas capacidades a nivel del cerebro de completar, de generalizar, para no tener que volver sobre un hecho a repasarlo y poderlo aprender nuevamente desde cero. Por una economía de la energía celular, este sistema actúa y simplemente actúa de manera rápida y automática sin pensarlo mucho. Y existe otro sistema, dice Cunningham, que es un sistema de procesamiento mucho más lento, sin embargo mucho más consciente y mucho más crítico. ¿A cuál deberíamos apelar nosotros como docentes? Obviamente es a este sistema, el sistema 2, que es el sistema que obviamente es mucho más lento, pero es el sistema que efectivamente aprende de manera consciente. El otro ya tiene un manejo de todas las cosas adquiridas, que pues las voy haciendo de manera automática por una economía de energía a nivel cerebral, pero el sistema 2 es el que se tiene que activar. ¿Cómo se activa? Cuando justamente la actividad es lo suficientemente retadora, y él hace muchos experimentos de sumas o restas muy rápidas a estudiantes universitarios
que parecerían supremamente fáciles y por lo fáciles tienen una mayor cantidad de error. Cuando él incrementa la dificultad en este tipo de preguntas rápidas para los estudiantes universitarios, se da cuenta que mientras más compleja es la pregunta, pues mucho más acertada es la respuesta, porque los estudiantes se toman mucho más tiempo en poder procesar la información, en escuchar realmente el problema y en poder resolverlo. Y si bien las respuestas son un tanto más lentas en cuanto a ejecución, son mucho más correctas en porcentaje con las que se hacen con el sistema 1 cuando no hay un tiempo específico y suena tan sencillo que efectivamente el estudiante tiende a equivocarse más. Él lo experimenta y llega también él justamente a confirmar un punto. La parte del extremo debe continuar desde el inicio de una sesión de clase y orienta, maestro orienta. Perdón, por favor, apaguen sus micros. Cuando es demasiado difícil, sin embargo, en este sistema, obviamente el estudiante posiblemente se ve frustrado y no puede resolver, ¿sí? ¿Cuál queríamos entonces nosotros apelar? Pues bueno, al sistema 2, ¿no? En donde efectivamente el proceso sea lo suficientemente retador para que no se piense que puede llenárselo de manera automática. Sin embargo, lo suficientemente accesible a las capacidades reales del estudiante según su nivel formativo para que efectivamente puedan ser abordados. Llegamos entonces al punto de la repetición, sí, porque efectivamente sabemos que esto permite la sinapsis, las conexiones, las rutas neuronales que tienen que generarse. Sin embargo, no la repetición per se. Entonces, ¿cómo la repetición? Lo que nos dice Ben en sus publicaciones, en su investigación, es que la repetición tiene que ser de manera muy diversa a nivel de estimulación cerebral. ¿Esto qué quiere decir? Que si una información fue expuesta, por ejemplo, de manera visual en el primer momento, podría ser expuesta de manera más auditiva en un segundo momento, o de manera más kinestésica en un tercer momento, o de manera más grupal en un cuarto momento, o de una manera ligada a otro tipo de conocimientos o asignaturas, por ejemplo, en un quinto momento, o bajo un proyecto de resolución de un problema específico que utiliza esta teoría o esta práctica para solucionar un problema real social, por ejemplo, ¿sí? En un sexto, séptimo momento. Lo que quiere decir estas investigaciones es que efectivamente la repetición tiene un proceso vital en el proceso de aprendizaje y de memorización, sin embargo, no es cualquier repetición, sino es una repetición estimulando diferentes centros sensoriales que existen en el cerebro, ¿sí? Que pueden ser principalmente a nivel de los sentidos, en un primer momento, sentidos que a veces no siempre están tan activos, y por otro lado también el hecho de podernos permitir mirar no solamente los sentidos, sino a través de diferentes experiencias, formatos híbridos, proyectos integradores, problemas sociales en donde se puedan resolver a través de ciertos conocimientos algunos temas y otras actividades que se pueden ir mirando. Por ello, el aprendizaje activo miramos que tiene una gran evidencia, que es el que más se mira, que justamente promueve o que contempla también lo que nos dicen las neurociencias y que también de alguna forma recoge como herramienta un espíritu un tanto más horizontal en la práctica educativa, en donde obviamente no hay un recipiente vacío que llenar, sino más bien un sujeto ahí lleno de ideas, de experiencias, de historias, con el cual podemos co-construir, obviamente, los retos educativos que tenemos enfrente. La evidencia nos indica muchísimo en cuanto al aprendizaje activo, resultados muy positivos en pensamientos críticos, en comportamiento democrático, en mejora de habilidades sociales, en mejora de aprendizajes en ciencias. Hay mucha investigación de lo que ha implicado el aprendizaje activo, por ejemplo, en física, en matemática, con resultados muy favorables, entre otros beneficios que existen para el aprendizaje activo. Realmente no quisiera profundizar en eso porque hay bastante literatura que de hecho al final en las diapositivas les dejo alguna bibliografía si es que alguien quiere profundizarlo y mirar tal vez con un poquito más de tiempo. Me he permitido traer algunas técnicas de aprendizaje activo muy, digamos, de a la mano, porque creo que también como docentes a veces necesitamos que nos refresquen ideas y que de alguna forma digamos, claro, esto lo usamos, ¿cómo más lo haríamos? Y creo que eso también es algo que podría ser interesante en este espacio. Por una parte, dentro de algunas clasificaciones que he encontrado, dentro de las técnicas de aprendizaje activo, he encontrado técnicas
para los y las estudiantes cuando ellos están trabajando solos en el aula, cuando hay momentos de pregunta, para obtener retroalimentación, para provocar tal vez a los estudiantes e incitarlos a pensar, técnicas de tipo Think, Pair, Share para pensar, para emparejar, para compartir, técnicas de aprendizaje colaborativo. Realmente es un tema que a mí me apasiona mucho. Si nos queda un tiempito, lo amplío un poco más, pero creo que este es un tipo de aprendizaje, además del activo, profundamente revolucionario en el sentido de que nos hace pensar en una forma de hacer el ejercicio de aprendizaje saliendo un poquito del esquema de lo individual y comenzando a mirarlo dentro de una masa social que comienza a ser primero el aula de clases, pero que puede ampliarse incluso más al ámbito de comunidad, de barrio, de un montón de implicaciones más. Entre las técnicas para los estudiantes para que trabajen solos en el aula, de las que me gustan y las quiero compartir, es primero el ensayo de 1 minuto. Lo que consiste en esta técnica es simplemente cuando en algún momento estamos impartiendo algún tipo de información, porque al inicio, como les decía, es importante que la información se promueva y se comparta para que pueda haber un ejercicio de memorización. Una técnica que funciona muchísimo luego, por ejemplo, de una conferencia, de una clase magistral, de una exposición del docente, sirve mucho el ensayo de 1 minuto, en donde en 1 minuto el estudiante tiene que generar, por ejemplo, las ideas principales de lo mencionado, o las ideas claves para la resolución de un problema X a nivel social que le sirvió con la conferencia de su compañero o con la conferencia de él o de la docente. Es algo que sirve muchísimo para que justamente esto que les decía, en donde el cerebro aprende por fases, en esta primera fase en donde a veces el cerebro todavía no reconoce cuál es la información que se le está poniendo enfrente, pueda rápidamente activar un segundo momento en el que decimos, ok, ¿qué es lo que está registrándose en este momento? Y el estudiante pueda en 1 minuto, de manera muy rápida, generar bajo justamente las hormonas del estrés que se segregan cuando hay algo de presión, extraer información totalmente necesaria de la que fue la conferencia anterior. Esta es una práctica bastante interesante con buenos resultados. El ensayo de 1 minuto para aclaraciones o amplificaciones, es decir, es un ensayo generalmente post-conferencia también, en donde generalmente los estudiantes pueden aclarar algunos puntos. Por ejemplo, yo tenía dudas sobre tal y tal tema y con este tema él o la docente me aclararon A, B y C. En 1 minuto tienen que mirar qué aclaraciones se han dado o qué cosas se ampliaron en la comprensión del estudiante a partir de la conferencia. Solamente tienen 1 minuto y esto lo que genera es que como estamos contra reloj, generemos el reto y un poquito de estrés para que obviamente el aprendizaje en ese momento pueda fijarse de mejor manera. El ensayo de 1 minuto de carácter afectivo, esto tiene más que ver con la misma instrucción de que sea un ensayo de 1 minuto, pero en esta ocasión con un posicionamiento afectivo frente al tema. Principalmente en las ciencias sociales sirve muchísimo que él o la estudiante se posicionen frente al tema, por ejemplo, del calentamiento global, que si estamos debatiendo sobre temas de derechos de algún grupo específico, si estamos trabajando tal vez sobre algún hecho histórico, es necesario que obviamente él y la estudiante tengan una posición afectiva, crítica sobre esto, y lo primero es justamente solicitarles que en un ensayo de 1 minuto puedan posicionarse de manera afectiva frente al hecho o al tema que se está debatiendo en clases. Ayuda muchísimo para que ellos vinculen justamente la parte de cognición y afectividad que mirábamos tan importante. Hay otra forma que es el ensayo de demostración de 1 minuto, en donde intentamos más bien ahí solicitarle al estudiante que demuestre una teoría, que demuestre una hipótesis que él tiene, en 1 minuto. Él en clases comenzaron a hacer un debate, de pronto hicimos un foro, las cosas se llevaron muy bien, se acaloraron. Es el momento para, por ejemplo, cortar en la clase y decir, ok, 1 minuto para que usted aclare ese punto, para que demuestre que su hipótesis es real, que demuestre que eso que usted está diciendo en la práctica podría funcionar, que eso sería algo adecuado en el caso A, B o C según la asignatura que usted está impartiendo. Es algo que justamente nos permite que los estudiantes se arriesguen a pensar hipótesis, que se arriesguen a de alguna forma generar una teoría explicativa de lo que están observando en clase. También otra técnica es 2 minutos de prueba o de repaso, que uno puede generarlos después o antes de
de un proceso de brindar información teórica al estudiante, simplemente 2 minutos de prueba con preguntas específicas o 2 minutos de repaso sobre temas específicos. El hecho de limitar el tiempo, como ustedes se darán cuenta en este primer momento de técnicas para que los estudiantes trabajen solos en el aula, es algo fundamental. El factor tiempo reta, y obviamente si los retos son específicos a nivel afectivo, a nivel resolutivo, pues obviamente son retos que pueden emocionar y generar mayor atención, focalización, y también el proceso de aprendizaje puede mejorar. La redacción sobre una reacción ante una lectura o un video determinado, esto puede dárselo, por ejemplo, en un tiempo un poquito más amplio, como de unos 5 minutos, donde obviamente existe una redacción sobre mi reacción personal, sobre cuál ha sido la perspectiva que desde el estudiante puede quedar sobre una lectura, sobre un video, sobre un tema específico, ¿sí? El uso de videoclips, que es algo también bastante utilizado, y un diario semanario de clase. Esta técnica me parece bastante interesante porque permite también mirar una evolución en el proceso educativo. A muchos de los estudiantes les resulta totalmente interesante mirar en cada semana cuáles son las cosas críticas que se van aprendiendo en una asignatura, o reflexionar sobre su propio aprendizaje, porque esto se puede mirar de 2 vías. Por un lado, desde el registro de lo más importante que se va registrando cada semana en cada momento educativo, pero también desde el lado de la metacognición, es decir, qué es lo que aprendí de mi aprendizaje en esta semana, y que la próxima semana hagamos el mismo ejercicio para que el mismo estudiante pueda mirar cómo es que está aprendiendo. Tal vez se da cuenta él mismo o ella misma de algunos temas de su propio proceso de aprendizaje que serán vitales para, por ejemplo, los momentos de estudio. Les voy a pedir un ratito, me tomo un poco de té. Otras técnicas que de alguna forma las considero interesantes compartir desde preguntas y respuestas en el aula. Una técnica es hacer una pausa por un par de minutos para que los estudiantes, después de una pregunta, de verdad tengan que pensar, porque a veces uno hace una pregunta y ya están levantando las manos con respuestas justamente del sistema 1. Recuerden este sistema rápido que no piensa mucho, que es automático y que tiende a ser muy rápido. Para evitar eso, justamente lanzamos una pregunta profunda, de no tan fácil resolución, y dejamos una pausa. Decimos, piénsenlo 2 minutos. Para forzar a que el estudiante tenga que pensarlo y pasar por el sistema 2, que es el más profundo, obviamente, a nivel de aprendizaje. Otra técnica es la de lapicero o canasta, en donde simplemente a nivel de papelitos se les pide que en un papel pequeño ellos puedan hacer preguntas que tuvieran que hacer en una clase, porque a veces pues hay estudiantes que no quieren hacerlo, que son muy tímidos o tímidas, y a veces esto no favorece, o a nivel virtual. Hay muchísimos de estos polls a nivel virtuales, o incluso la pizarra, por ejemplo, en Zoom, que nos permite que la gente pues simplemente vaya escribiendo como una pecera, o en un poll que vayan escribiendo preguntas que después pueden verse como en un mapa, y que no necesitamos mirar quién las hace, pero que puedan estar recogidas. Y ya, porque hay muchas que de alguna forma vienen a ser repetitivas, y podemos concentrarnos como docentes en focalizarnos en las preguntas. El resumen de preguntas del estudiante, que es una variable de la anterior, que justamente se hace con este mapeo, con una nube de palabras, por ejemplo, si ustedes lo hacen en un poll, en una aplicación cualquiera de estas virtuales que existen, donde los estudiantes simplemente tipean palabras de preguntas, ustedes van a mirar una nube de palabras al final, cuáles son las preguntas o las palabras más frecuentes que aparecen luego de una conferencia. El construir las preguntas de examen también es algo bastante interesante. Creo que hemos pasado ya mucho por el tema en donde nosotros preguntamos, ¿no? Y los estudiantes responden. Creo que es interesantísimo cuando ellos también pueden construir sus preguntas y se las van haciendo entre compañeros. Siento que es un proceso de aprendizaje mucho más rico, y que incluso algunas preguntas pueden ser realmente interesantes, que a veces a uno no se le pueden ocurrir. Existen también técnicas de retroalimentación inmediata, como los dedos y símbolos, es decir, con todas estas plataformas virtuales que ahora tenemos, por ejemplo, en los sistemas híbridos. Puse una foto de algo de un nivel mucho más pequeñito en cuanto a educación, pero obviamente con nuestros estudiantes universitarios, pues obviamente algunas de estas imágenes no serían tan pertinentes, pero la idea es exponerlos a ellos justamente a preguntas de verdadero o falso, o de ABC, de manera muy virtual, muy real, tanto física como obviamente en línea, en donde ellos de manera rápida tengan que poder decir verdadero o falso, la pregunta A, la B, la C, rápido, para que obviamente podamos estimularlo y que obviamente miremos si estamos efectuando efectivamente
un aprendizaje con el sistema 1 de respuesta o un sistema 2. Y el póster y preguntas, que va de lo mismo, se puede hacer tanto a nivel en línea como a nivel físico, en donde obviamente los estudiantes pueden dar y recibir una retroalimentación inmediata sobre preguntas específicas en el momento de aprendizaje. En los estímulos para pensar, pues tenemos en los ensayos pre-charla, los considero supremamente ricos, en donde de alguna forma lo que se genera es mirar también el docente con qué viene el estudiante antes de nuestro espacio educativo, porque ellos también vienen con un saber, tal vez no tan ajustado a lo que diga la teoría, tal vez sí muy ajustado, tal vez en algunas cosas, tal vez en algunos temas no tan informado, sin embargo viene con algo. Y por ello me parece supremamente importante estos ensayos pre-charla, pruebas pre-charla, que nos permiten a nosotros como docentes poder entender con qué conocimientos parte nuestro salón de clase y de ahí obviamente evolucionar, corregir o apoyar algunos conocimientos que tengan que ser clarificados. Hay dentro de las plataformas virtuales muchas opciones para que los estudiantes puedan hacer respuestas en líneas rápidas y nos da incluso a nivel estadístico cuál es el porcentaje de la clase que dijo sí, verdadero, falso, A, B o C. Esto lo siento que es de gran ayuda porque nos da una idea de saber, bueno, el 87% de la clase tal vez pensaba, no sé, que la Tierra es plana. Entonces, bueno, tal vez hay algo que es interesante nosotros poderlo considerar para saber desde dónde partimos. O tal vez el 87% de la población tiene clarísimos algunos conceptos de nuestra asignatura. Tal vez ya no tengamos que insistirlos tanto, sino más bien mirar cómo facilitamos una evolución o una profundización en algunos conocimientos. Aplica lo mismo para la prueba pre-charla y un rompecabezas y desafíos en donde generalmente a veces se lo puede hacer de manera individual, desafíos en clase en donde hay generalmente juegos, hay incluso algunos juegos bien interesantes como el Kahoot, que se hace en línea, que son retadores, que se pueden poner como pruebas de conocimientos, se hacen equipos en grupo en la clase, y obviamente los chicos tienden a disfrutar mucho, pero de alguna forma también están muy retados por la competencia con los otros equipos para el proceso de aprendizaje. En las técnicas de pensar, de emparejar, de compartir, tenemos la pausa periódica, es decir, se piensa que ojalá no tengamos procesos de aprendizaje más allá de 15 a 20 minutos de corrido en el aula sin una pequeña pausa reflexiva con algún tipo de otro estímulo, que pueda existir, por ejemplo, comparación de apuntes en clase con estudiantes, a ver el otro que registró, que puede existir una discusión de ensayo de 1 minuto, en donde podamos discutir lo que el otro está poniendo y lo podamos, por ejemplo, discutir, que podamos discutir el resumen sobre una lectura autónoma, sobre el otro estudiante y sobre eso podamos escribirlo, que puedan haber instrucción entre pares con preparación previa, es decir, que algún par en algún momento pueda dar una clase sobre algún tema previamente preparado y revisado obviamente por su docente. Creo que aquí lo aclaro porque sí he sentido también que existe cierta simplificación sobre estas técnicas, pensando que no tendría que haber regulación externa por parte del docente y que el estudiante por sí solo va a hacerlo necesariamente bien. Y no, muchas veces el estudiante no sabe dónde obtener la información, todavía está acostumbrándose a las plataformas de bibliotecas virtuales y obviamente hay información que tenemos que filtrar para que efectivamente sea la que necesitamos compartir. Y obviamente los ensayos con revisión de pares, que obviamente ayudan muchísimo también a todo lo que implica pensamiento crítico. Al final también dejo las técnicas de pequeños grupos de aprendizaje colaborativo en donde están las sesiones de revisión activa, los mapas conceptuales, los juegos de roles, los debates y mesas redondas, las simulaciones que están ahora mostrándonos maravillas a nivel de un montón de áreas como la médica, y algunos otros temas también interesantísimos en ciencias y tecnología, el tema de uso de videojuegos como Kahoot u otros que obviamente retan muchísimo la información que tienen los estudiantes en grupo, rompecabezas colectivos, póster grupales, que como les decía, nos genera una dinámica diferente del aprendizaje en donde obviamente no apostamos solamente a la competencia de lo individual, sino más bien a la colaboración de lo grupal, en donde posiblemente no tengamos que ir atropellando al de lado, sino más bien aprendiendo con el otro cada vez de maneras más fortalecidas, en donde yo enseño algo y el otro también me enseña. Ha dado muchísimos resultados, tanto en temas de ciencia y tecnología, en temas sociales, en habilidades para la vida, son temas bastante interesantes.
Quiero dar un espacio para cualquier pregunta que pueda existir en este momento. Creo que he ido bastante rápido porque tampoco quería quedarme con de pronto preguntas que puedan quedar sueltas o incluso comentarios interesantísimos que ustedes, queridos y queridas colegas, pues seguramente tendrán desde su vasta experiencia muchísimas herramientas adicionales, muchísimas experiencias tal vez que quisieran compartirlo en este espacio. Así que bueno, espero que lo rápidamente compartido haya sido de algo de utilidad para ustedes. Dejo acá también bibliografía que obviamente queda para ustedes, para que efectivamente puedan mirarlo si es que alguien quiere revisar algo con mayor profundidad. Sí, doctora. Muchas gracias. Aquí hay algunas preguntas. Dicen, ¿cuánto tiempo debe durar esta técnica para preguntar en la sesión? Al inicio, de las técnicas que mencionaba. Y otra pregunta referente a las técnicas es, ¿funcionan mejor en presencial o virtual? Muy buenas preguntas, muchísimas gracias. Bueno, la mayoría de preguntas o de estrategias están pensadas para que sean de muy poquitos minutos. Las que están explícitamente dichas de 1 minuto son de 1 minuto. Las preguntas podrían alargarse hasta 3 minutos, pero ojalá no más. Pueden volverlas a utilizar más bien, por ejemplo, después de 15 minutos o 20 minutos, cuando a veces necesitamos ya parar porque el cerebro no puede estar tan atento, y menos en plataformas virtuales. Haya bastante investigación sobre esto, en que obviamente la pantalla nos cansa un poquito más que lo presencial. Lo presencial me hace sentir acompañado, y al sentirme acompañado los seres humanos sentimos cierto grado de mayor tranquilidad, salvo específicas condiciones de salud que podrían dificultar esto, pero la mayoría podría sentirse un tantito más seguro, acompañado con el otro, ya se mira, se sonríe, y es como una pequeña pausa que los mismos estudiantes de maneras muy inconscientes las hacen. En cambio, cuando existe una plataforma virtual, nos enfrentamos a algo más retador. Uno, el tema del ambiente no necesariamente lo tenemos controlado. Si bien podemos ambientar nuestra pantalla y nuestro espacio para que se vuelva un poco más amigable, hay cosas que se nos salen de control. Está un hermanito pequeño del estudiante universitario en la casa y grita. Llaman al timbre. El chico, pues, no sé, no tiene un espacio específico para estudiar. Son condiciones que obviamente no las podemos controlar como docentes y que por ende hacen que la pantalla muchas veces sea mucho más cansada para el proceso de aprendizaje. Por ello, se recomienda tener bloques pequeñitos de información y un corto de alguna técnica como estas. Entonces, por ahí pueden utilizar ustedes una pregunta, un ejercicio de preguntas que no dure más de 3 minutos, y volvemos, retomamos nuevamente la información, es lo más recomendable. Los dos espacios, porque ahora a este punto no podríamos decir que lo virtual no sea un espacio, aquí estamos todos y es un espacio. Son espacios. Las técnicas en ambos espacios tienen un funcionamiento muy interesante y está bastante documentado. Sin embargo, sí hay que entender que son diferentes lógicas, ¿no? En el espacio presencial tendremos que tener en cuenta la ubicación, por ejemplo, de la sala, cómo nos sentamos, la ubicación del docente o de la docente, el manejo del aula, de cómo usamos nuestro espacio y nuestro territorio para captar la atención. Cosas que obviamente no vamos necesariamente a tenerlas que contemplar de una manera más específica en lo virtual, pero en lo virtual vamos a tener el reto de la mirada, el reto muchísimo más grande en cuanto a cómo lo hacemos más cálido, cómo lo traemos un poco más acá, cómo dividimos los tiempos para que no sea más cansado, y cómo obviamente ojalá utilizamos todas las herramientas tecnológicas que nos permitan hacerlo, ¿no? Los foros, que por suerte hasta en el Moodle, que es algo totalmente abierto y gratuito, existe la posibilidad de foros, de compartir documentos, de subir videos, de cómo utilizamos las herramientas de incluso subir nuestras clases a veces en YouTube, o pequeñas cosas, o hacer pequeños juegos como Kahoot, o hacer, por ejemplo, una encuesta en vivo para los estudiantes, para que ellos puedan sentirse integrados, por ejemplo, en sus respuestas cuando tenemos aulas muy grandes. Son cositas que hay que tratar de entender, que obviamente si ambos son espacios que cada uno tiene un reto bastante diferente.
Ok, muchas gracias. Y bueno, también hay un comentario de Jorge Pereira. Para lograr un buen aprendizaje es necesaria la participación aplicando las diferentes técnicas que ha manifestado. Gracias. Ese es su comentario. Además, también tenemos otra pregunta, si podría mencionar alguna experiencia en las clases interactivas con aplicación de 3D. Y, Bueno, perdón. sí, y después le hago la otra pregunta, que sería la última pregunta. Ok. Bueno, creo que en las clases interactivas mucho de lo que me ha permitido tal vez entender, eh, porque tal vez ahí uno también aprende, ¿no? Creo que una de las cosas que he podido aprender de las clases interactivas, principalmente cuando tenemos una realidad virtual en 3D como tipo Kahoot o con otros juegos que muchas veces los chicos mismos crean para sus procesos de aprendizaje, una lección aprendida es que realmente ellos son mucho más creativos de lo que uno puede imaginarse. En algún momento yo les puse el reto a unos estudiantes específicamente de educación que puedan generar la comunicación científica de los resultados de un proyecto integrador de saberes de investigación. Ellos estaban en un nivel avanzado y en la universidad en la que en ese momento laboraba, ellos tenían que hacer un proyecto de investigación, acción en cada uno de los niveles. Yo estaba ya en los últimos niveles, por ende su investigación era pues mucho más profunda que la de los chicos más jóvenes. Y ellos tenían como reto la comunicación científica y por ende les pedí que como obviamente eran temas educativos para chicos de básica, para chicos de entre 16 y 17 años, ellos puedan hacerlo de manera creativa y algunos grupos me propusieron hacerlo a través de trailers de película y que a través de eso puedan hacer ellos la comunicación científica de su proyecto. Me pareció interesante y la verdad que los resultados me sorprendieron. Creo que ahí tal vez lo anecdótico para mí fue que tal vez, si bien se los permití porque era algo que lo habíamos negociado desde el inicio, que ellos podían escoger la estrategia de comunicación de su proyecto de investigación, pues la verdad es que me sorprendieron, nunca pensé que lograrían hacerlo tan bien, la comunicación fue impecable, fue interesantísima y a partir de eso más bien me puse a revisar cómo la misma OMS, la misma Organización Mundial de la Salud, ya desde hace algunos años viene haciendo comunicación científica, incluso a nivel epidemiológico, a través de poesía o de arte. Así que creo que hay muchísimas cosas que aprender de los chicos, creo que cuando hablamos de interactividad, cuando hablamos de 3D, ellos son los expertos. Definitivamente nosotros aprendemos mucho de ellos y creo que en ese aspecto también hay que poderlos escuchar, ¿no? Creo que como anécdota o como para compartir una experiencia es algo que a mí me ha sorprendido y que efectivamente me ha llamado bastante la atención. Perdón que le corté la pregunta, doctora. No, gracias más bien por las respuestas, porque efectivamente, ¿no? En los chicos encontramos muchas ideas, ¿no? Son muy creativos y además a través de lo usual que es para ellos la tecnología, pues nos hacen crear a nosotros también más, ¿no? Y creo que es importante la pregunta anterior. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, ¿puede fundamentar sobre el rol de la memoria en el aprendizaje? Y una pregunta que me parece que es importante también mencionarla, no lo había visto antes, pero dice, ¿qué técnica recomienda para el aprendizaje en Derecho y Ciencias Políticas? Me imagino que en el área de letras, ¿no? Que también a veces es más textual, entonces creo que están preguntando al respecto. Bueno, principalmente para las áreas de letras, todo lo que son ensayos de un minuto, ensayos pre-charla, debates, que los chicos tomen una posición emocional, por ejemplo, frente a un caso. Estoy inventándome, no soy experta en ciencias políticas, así que me van a disculpar si alguna barbaridad sale de mí, pero por ejemplo hacerles debatir sobre un caso específico y que ellos se posicionen en la defensa o no sobre un tema u otro, álgidos a nivel, yo que sé, de geopolítica, de lo que está pasando en Ucrania, de algún tema, es algo que sirve muchísimo, por ejemplo, para en general ciencias sociales. En relación al rol de la memoria en el aprendizaje es básico, ¿no? Si bien hemos escuchado mucho y me uno a que pienso que efectivamente el aprendizaje no concluye en la memorización, también creo que no podemos ser tan inocentes de pensar que exista aprendizaje sin memorización, ¿no? El aprendizaje
pasa porque algo tiene que ser memorizado y no podríamos ser ingenuos en ese sentido. La memoria tiene una función básica, tanto así que hay casos, pero más que estudiados, ¿no? Como el paciente HM, como un montón de casos ilustrados a nivel de las neurociencias, en donde cuando hay algo que no se puede fijar a nivel de memoria, a corto, mediano o largo plazo, pues simplemente el aprendizaje no existe, ¿no? Es así de sencillo, la memoria es el pasito previo. Primero tengo que tener un conocimiento que pueda ser almacenado en mi memoria a corto plazo, de trabajo, a medio plazo, a largo plazo, para que luego con esta información que tengo yo le pueda dar uso. Con esto yo puedo mezclarla, relacionarla, ligarla al otro tema, con la otra asignatura, generar un proyecto de innovación. Se me puede ocurrir alguna resolución de un problema social, pero básicamente la información tiene que estar ahí para poder ser usada. Caso contrario, efectivamente no voy a poder usar esa información y por ende el aprendizaje no va a poder ser fijado, ¿sí? La única forma en la que obviamente yo voy a poder usarlo es cuando existe esta información retenida en mí, que como digo, no necesitamos y la meta no va a ser la mera repetición por la repetición. Sin embargo, el hecho de que esté almacenado en algún momento la información técnica necesaria de cada ciencia, pues va a ser básico, ¿no? Y lo claro, porque creo que también después de todo un movimiento muy emancipador en la educación y muy necesario, en donde se ha criticado mucho el fin de la educación y en donde se ha mirado que efectivamente la memorización no es el fin, creo que también a veces lo hemos entendido de una manera muy inocente, principalmente a veces desde la población general, no desde los docentes, pero a veces sí se lo he entendido de manera muy inocente en el sentido de que no sería necesario entonces memorizar y que no necesariamente entonces tendríamos que generar este esfuerzo del estudio que registra también información, ¿no? Lo cual obviamente tampoco es tan cierto, porque si no, no lo podría de alguna manera utilizar. Eso de alguna forma amplía un poquito algo que tal vez en su inicio comencé a decir. Espero que haya servido de algo la aclaración. Sí, agradecemos. En realidad, yo creo que hay todavía algunos comentarios adicionales y agradeciendo la participación, sobre todo que nos ha brindado en este espacio, a pesar de la enfermedad que sabemos que ha tenido, que ya está a finales felizmente, pero bueno, esperamos que siga mejorando, ¿no? Y bueno, de todas maneras, agradecer a todos los presentes y hacerles recordar que está abierta la asistencia, el registro de asistencia para que puedan recibir las constancias respectivas. No sé si le puedo hacer la última pregunta, creo que hay unas preguntas adicionales, ¿sí? Una más, sí, encantada, encantada. Una más. Ok, vamos a ver la última pregunta. Se me perdió. ¿Qué sistema de pensamiento debemos estimular mayormente en nuestros estudiantes? Muchas gracias. Bueno, definitivamente Kahneman nos aclara mucho sobre esto, ¿no? Cuando hablaba él del sistema 1 y el sistema 2, definitivamente nos reta a los docentes para hacer los estímulos al sistema 2, ¿no? En el 1 existe todo lo ya automatizado. Caminar, hablar, todo lo que lo hacemos de manera automática ya está ahí almacenado. En su momento el niño tenía que aprender a controlar esfínteres, tenía que aprender a gatear, aprender a correr, a frenar. Todo eso ya lo tiene nuestro estudiante universitario. Por ende, todo eso va a un sistema muy generalizador y de compleción. Es decir, es algo que se completa totalmente. Hay mucho experimento en esto en neurociencias, en donde, por ejemplo, se les pone a personas adultas la figura como de un triángulo, pero que no se completa en un vértice, un círculo incompleto. Y cuando usted le pregunta a un adulto, le dice, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Le dice un triángulo, un círculo. Y luego uno dice, a ver, dime el concepto de un círculo. Y bueno, nos damos cuenta que entonces no era un círculo, porque para ser círculo tenía que estar cerrado, o para ser triángulo tendría que tener 3 vértices, no lo tiene, ¿no? Hizo el cerebro completo. Todo esto es el sistema 1. El sistema 1 es completa, va de una sola, rápido, rápido. El estudiante quiere responder rápido, rellenar rápido la tarea y salir rápido para su cambio de hora, para el baño, para conversar, para todo lo que también se hace en la vida universitaria, que es riquísimo además. Y nuestra tarea es generar tareas lo suficientemente complejas y retadoras
para que justamente no pueda responderse de manera generalizadora o automática, sino que exija que nos paremos un rato, digamos, bueno, no, tal vez esto no es un triángulo, tal vez esto no es un círculo, ¿cómo lo podría definir? Que son ejemplos pequeños, que obviamente perdónenme la torpeza del ejemplo, no se me ocurre algo mejor, más general para que abarque a varias áreas, pero de hecho, la tarea del docente de nosotros es una tarea hermosa, que es estimular esa otra parte, la no automática, la que piensa, la que tiene que sentarse y se siente retada ante algo que no conoce y que tiene que ser desarrollado justamente en los espacios de aprendizaje, sean del aula o sean obviamente fuera del aula. Muchas gracias. Creo que con eso último nos quedamos. Los docentes tienen ese reto grande, ¿no? De estimular el aprendizaje. Gracias, doctora Alessandra. Ha sido un gusto tenerla en esta sala. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Tomamos la foto final. De repente se puedan encender sus cámaras y estamos ya viéndonos el próximo mes con lo planificado. A su debido tiempo se les va a mandar las invitaciones también, y el día de mañana estamos también con este tema para poder continuar. Bien. Para que podamos aprender y conocer. Muchísimas gracias, doctora Alessandra Delgado, por su brillante exposición. Esperamos contar con su presencia en otra ocasión. Gracias por la deferencia que ha tenido con nosotros de haber aceptado la invitación para ser la expositora del día de hoy. Encantada. Muy amable. Encantada de poder participar cuando ustedes lo requieran. Encantada. Gracias. Gracias. Entonces vamos a tomar la foto. 3, 2, esta herramienta, porque aquí se puede crear muchas, las clases se pueden crear de una manera gracias a todos. Los esperamos ahora los alumnos el día de mañana en la próxima conferencia de estilos de aprendizaje. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Saludos, que pasen muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias.